Mi exmarido y su esposa exigieron la custodia de mi hija después de abandonarla durante 8 meses. Yo, 33F, estuve casada durante 8 años con mi exmarido Peter, 39M, pero nos divorciamos hace un año porque confesó que había tenido una aventura extramarital con su exnovia de la universidad durante aproximadamente 3 años. No me lo esperaba en absoluto porque Peter y yo teníamos una hija de 4 años, así que tuviera una aventura con su ex incluso después de tener una hija era increíble para mí. Pero era cierto y terminamos divorciándonos, y decidí criar a nuestra hija sola. Él se casó con su exnovia, Mandy, 38F, unos meses después de que nuestro divorcio se finalizara. Me enteré de su boda por sus amigos porque, naturalmente, después del divorcio no nos molestamos en mantener el contacto. También logré obtener la custodia completa de nuestra hija, y él solo la visitaba los fines de semana bajo mi supervisión, pero después de su boda, simplemente dejó de visitarla. Estaba bien con eso porque eso significaba que no habría más silencios incómodos mientras él intentaba jugar con nuestra hija y yo me quedaba en la habitación, haciendo todo lo posible por no echarlo. Había visitado algunos fines de semana mientras nos estábamos divorciando, y lo permití porque nuestra hija parecía disfrutar estar con él, pero una vez que se detuvo, no me molesté en contactarlo de nuevo. Ha pasado casi un año desde que nuestro divorcio se finalizó, y la última vez que lo vi fue hace 8 meses, si no me equivoco. Desde entonces, me he centrado en el trabajo, y en criar a mi hija porque eso es todo lo que tengo que hacer. Pero el fin de semana pasado, Peter apareció en mi puerta sin previo aviso y fue una interacción muy intensa. Cuando abrí la puerta y lo vi allí, pensé que había venido a ver a nuestra hija, pero me dijo que estaba allí para hablar conmigo. Lo encontré un poco extraño porque no teníamos nada de qué hablar desde hacía casi un año, pero de todos modos, le dije que continuara. Y me dijo que su esposa, Mandy, planeaba presentar cargos en mi contra si no les daba la custodia completa de nuestra hija pronto. Ella quería que le entregara a mi hija porque sentía que, como madre soltera, no podría proporcionarle lo mismo que ellos podrían, y que estaría privándola de una infancia cómoda a propósito, razón por la cual sentía que esos eran motivos para presentar cargos en mi contra por negligencia. Entonces, Peter estaba en mi puerta, pidiéndome que le entregara a mi hija de inmediato, y que pronto completarían el procedimiento legal porque, según su esposa, yo era incapaz de criarla sola. Me enfurecí cuando me dijo eso, y le cerré la puerta en la cara, luego le dije que se fuera a menos que quisiera que llamara a la policía. No podía creer que incluso por un segundo hubiera pensado que podía acercarse a mí, y exigir que le entregara a mi hija después de que había ignorado nuestra existencia durante casi un año entero. Tampoco me intimidaron las amenazas de Mandy porque eran literalmente infundadas. No podía simplemente presentar cargos en mi contra por negligencia solo porque era una madre soltera, eso era ridículo. No tenía miedo de eso, pero sí tenía miedo de que Peter regresara, y le recordara a mi hija que él existía una vez más. Había sido lo suficientemente difícil hacer que se olvidara de su padre sin decirle la verdad, y simplemente no podía someterla a eso de nuevo. Tampoco me gustaba la idea de que tuviera acceso a mí porque lo que había dicho el otro día era realmente espeluznante, y el hecho de que no pensara que había algo malo en lo que estaba sugiriendo también era preocupante. Así que decidí mudarme con mis padres por un tiempo hasta que me sintiera lo suficientemente segura para volver a vivir sola. También sería conveniente porque entonces mi niñera podría tomarse un descanso por un par de días. Y así, 2 días después de la reaparición de Peter, me mudé con mis padres y he estado viviendo con ellos desde entonces. No supe nada de Peter después de eso hasta hace 2 días, cuando también apareció en la casa de mis padres. Sabía que ese era el único otro lugar donde probablemente estaría, pero ahora que tenía a mi mamá y a mi papá conmigo, me sentía mucho más segura y lista para pelear con él. Mi hija estaba durmiendo en ese momento, y mi madre la cuidaba en la habitación de arriba, así que no importaba lo fuerte que hablara, ella no podría escucharme y era libre de decir lo que quisiera. Él parecía muy molesto y me dijo que no iban a presentar cargos, ni siquiera podrían si quisieran, pero que aún le parecía injusto que yo hubiera quitado la custodia de nuestra hija por la fuerza solo porque él había engañado. Me dijo que la verdadera razón por la que había regresado el otro día después de tanto tiempo era porque tanto él como Mandy podían sentir el vacío que la ausencia de su hija había dejado en sus vidas, aunque ella no fuera su madre biológica. Aparentemente, ella había conocido a mi hija varias veces mientras todavía estaban juntos, y cada vez que él llevaba a nuestra hija a salir, iban a ver a Mandy. Así que habían comenzado a pensar en sí mismos como sus padres. Mandy creía que habría sido una buena madrastra si le hubiera dado la oportunidad de demostrarlo, lo cual no hice. Peter dijo que era injusto de mi parte solicitar la custodia completa sabiendo que era poco probable que él pudiera obtener la custodia compartida,
ya que nuestra hija todavía era relativamente joven y, además, él había estado engañándome durante 3 años antes de finalmente confesarlo. Una de las principales razones por las que no obtuvo la custodia completa fue por su trabajo, que resultaba agotador y tenía que trabajar largas horas y viajar a menudo, lo que no le dejaría suficiente tiempo para cuidar personalmente a nuestra hija, y yo ni siquiera conocía bien a Mandy, así que ella ni siquiera estaba en condiciones de obtener la custodia, independientemente de su relación con Peter. El mejor arreglo que su abogado pudo gestionar legalmente para él fueron los derechos de visita, pero no veo cómo eso era exactamente mi culpa. Él es quien arruinó sus posibilidades de obtener la custodia compartida al engañarme, porque su infidelidad jugó un papel importante en la batalla por la custodia. Y después de que su divorcio se finalizó, básicamente se rindió y me dejó tener la custodia completa, así que honestamente no entiendo por qué me está culpando a mí por todo esto. Me dijo que solo quería reconectarse con su hija y que Mandy también lo quería, por eso estaban aquí pidiéndome otra oportunidad. Intentó persuadirme para que les diera otra oportunidad de ser padres diciendo que sería beneficioso para mi hija a largo plazo e incluso dijo que me arrepentiría de no permitirles vincularse ahora cuando, en el futuro, mi hija exigiera una respuesta sobre por qué nunca se le permitió ser parte de la vida de su padre. Así que, para evitar ser culpada en el futuro, Peter quería que les permitiera construir una relación adecuada con mi hija porque, a pesar de la infidelidad, insistió en que siempre había sido un buen padre, y Mandy estaba desesperada por verla una vez más. No supe qué decir en ese momento, pero sabía con certeza que no me sentía cómoda dejándolos estar cerca de mi hija porque no tenía confianza ni fe en ellos a nivel personal. Mi esposo me había traicionado y me había mentido durante 3 años enteros. Eso no es algo que haya superado todavía, y Mandy había estado con él en sus mentiras todo el tiempo. Así que me pidieran que les permitiera ser parte de la vida de mi hija después de todo lo que habían hecho me parecía una idea ridícula. No sé si hice lo correcto o no, pero una vez más, le dije a Peter que era demasiado tarde para cambiar el pasado ahora, y que necesitaba aceptar el hecho de que nuestra hija ya no era suya porque había estado totalmente ausente durante los últimos 8 meses de su vida. Había sido muy difícil para mí explicar su ausencia a ella, y no estaba dispuesta a hacerlo todo de nuevo solo porque él y su esposa quisieran estar con ella ahora. Luego, le dije que se fuera de nuevo y cerré la puerta, y en ese momento se fue, pero desde entonces, me ha estado enviando mensajes de texto sin parar, y tratando de persuadirme para que les dé una oportunidad. Sigue insistiendo en que nuestra hija lo necesita tanto como a mí, y que me arrepentiré de mi decisión en el futuro cuando mi hija me resienta por decirle que no en el presente. Ha llegado a un punto en el que genuinamente no entiendo si estoy haciendo lo correcto aquí o no al mantenerlos separados. Actualización 1. Bueno, decidí no dejarlo volver a nuestras vidas. Estaba loca por siquiera considerarlo, y creo que fue porque me sentía demasiado emocional ya que lo estaba viendo después de mucho, mucho tiempo. Pero sí, no va a suceder. Hablé con mis padres sobre lo que había estado sintiendo. Estaban vehementemente en contra de siquiera hablar con él de nuevo porque es simplemente una persona horrible que me arruinó, y destruyó por completo cualquier posibilidad que tenía de ser feliz en relaciones futuras al mentirme y engañarme durante 3 malditos años, a pesar de estar en un matrimonio relativamente feliz. Supongo que no era lo suficientemente feliz para él. Han pasado 2 días desde que publiqué, y la mayoría de los comentarios en mi publicación original han sido aquellos que me aconsejaron nunca dejarlo entrar en mi vida de nuevo, y tratar de obtener una orden de restricción en su contra. Creo que eso es lo que haré si aparece de nuevo porque no creo que sea el tipo de persona que se rinde fácilmente. Ya contacté a mi abogado y estoy tratando de terminar cualquier derecho parental que tenga porque obviamente no merece ser padre. El tipo de padre que puede simplemente abandonar a su hijo durante meses sin una explicación, y luego regresar cuando le conviene no es alguien en quien se pueda confiar bajo ninguna circunstancia, y yo lo sé mejor que nadie. Además, ni siquiera sé qué había estado haciendo durante esos 8 meses en los que no nos visitó, así que es realmente extraño que piense que lo recibiré con los brazos abiertos ahora que finalmente está listo para vincularse con su hija. Mala suerte, amigo, pero así no funciona el mundo, y ciertamente no es así como funciona mi mundo. Incluso lo he bloqueado en todas partes porque los últimos mensajes de texto que me envió para hacerme sentir empatía hacia él me molestaron porque todos están redactados como si yo fuera la villana aquí, y él fuera la víctima sufriente que ha sido separada de su hija debido a mi crueldad y egoísmo. Como si él nunca hubiera engañado y luego hubiera desaparecido después. No puedo creer que me dejé llevar por su repentina reaparición. No creo que esté manejando esto tan bien como pensaba, y realmente no puedo permitirme volver a debilitarme, así que estoy tomando el consejo que la mayoría de la gente aquí parece darme y estoy buscando terapeutas.
Creo que será una buena manera de seguir adelante y tratar de dejar este episodio atrás, y me tomará tiempo, pero al menos algo productivo saldrá de ello, y tal vez pueda dejar de analizar y pensar demasiado. Actualización 2. Hola, han pasado 3 días desde mi última actualización y hoy, Peter me envió un correo electrónico sobre por qué exactamente había regresado con nosotros después de tanto tiempo. Y no voy a mentir, está muy mal incluso para sus estándares. No sé qué tipo de cosas raras están haciendo él y Mandy, pero me alegra haber hablado ya con mi abogado, y estar un paso adelante porque un par de cosas que dijo fueron preocupantes, por decirlo menos. En el correo electrónico, me dijo que después de que el divorcio se finalizó, Mandy le dijo que no quería que estuviera en contacto conmigo, así que renunció a la custodia de su hija, y decidió centrarse en su vida matrimonial ahora. La razón por la que se habían separado todos esos años atrás cuando estaban en la universidad era porque ella siempre había sido demasiado orientada a la familia, y él quería a alguien que tuviera ambiciones además de casarse y tener hijos, pero ambos habían cambiado con el tiempo, y una vez que se reconciliaron hace un par de años en una reunión, se dieron cuenta de que habían cometido un error al terminar y comenzaron una aventura. Ella dejó a su entonces novio y Peter afirmó que había querido decírmelo, pero para cuando se armó de valor para confesarlo, yo ya estaba embarazada y cuanto más posponía decírmelo, más difícil se volvía, incluso Mandy había comenzado a sentir apego por nuestra hija, así que todo se complicó para él, y simplemente lo dejó continuar así durante 3 años hasta que finalmente se dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal, y que necesitaba enmendar su actitud o terminaría viviendo una vida de arrepentimiento por el resto de su vida. Así que me lo dijo y luego, ocurrió el divorcio, y terminó renunciando a la custodia de su hija porque quería dedicar todo su tiempo a ser un buen esposo para Mandy. Desafortunadamente, con el tiempo, se dieron cuenta de que Mandy todavía quería una familia, pero era demasiado mayor para concebir ahora sin enfrentar complicaciones de salud durante el embarazo. Y así, decidieron que, en lugar de intentar tener un bebé propio, podrían pedirme que les permitieran criar juntos al hijo que Peter ya tenía. Y esa fue la razón por la que me visitó ese día, pero cuando se dio cuenta de que no iba a intimidarme para que le entregara a mi hija, intentó tomar una ruta mucho menos amenazante y mucho más manipuladora, lo que tampoco ayudó mucho. Así que ahora, su última opción era decirme la verdad y esperar que entendiera de dónde venían. Me dijo que Mandy ya se sentía como si hubiera sido madre de nuestra hija en algunos momentos cuando solo estaban los tres y yo no estaba en casa, y que solo quería una oportunidad de vivir esa vida una vez más, y que yo era la única persona que podía hacer lo posible para ellos. Y esta era su súplica para mí, para que les permitiera tener la familia que siempre habían querido, solo por el bien de Mandy. Quiero decir, tengo que reconocerlo, realmente se necesita una cantidad insana de confianza y descaro para enviar algo así a la mujer a cuya vida arruinaste. Me mintieron y me engañaron durante 3 años, incluido un momento en el que estaba embarazada, y aún esperan que sea amable con ellos y piense en ellos. Y que les permita construir una relación con el niño que descartaron como un juguete hace menos de un año porque ahora de repente se dieron cuenta de que Mandy era demasiado mayor para tener bebés, pero todavía quería una familia. Podrían haber hecho muchas otras cosas, como elegir adoptar o optar por la subrogación, pero en lugar de eso, eligieron hacerlo menos sensato e intentar intimidarme para que les entregara a un niño del que ni siquiera se habían preocupado durante varios meses hasta que se les ocurrió que podíamos compartir al niño y la experiencia de la paternidad. Como si mi hija fuera un artículo de ropa o un juguete que podemos pasar según nuestra conveniencia. Sabía que ambos estaban locos, pero esto es demasiado incluso para Peter y Mandy. Me alegra haber hablado ya con mi abogado, y también haber reenviado ese correo electrónico porque esto es realmente una locura. Incluso pensar que estaría de acuerdo con esto bajo cualquier circunstancia es tan ridículo que me cuesta incluso entenderlo. Realmente se necesita un tipo especial de delirio para acercarse a la mujer a la que arruinaste juntos, y luego hacer una demanda absurda como la que hicieron. Solo me alivia que mi hija aún no tenga la edad suficiente para entender estas cosas porque no creo que hubiera podido explicarle esto. Ni siquiera a ella, apenas puedo entender todo esto yo misma. Si esto le hubiera estado pasando a alguien más, realmente me hubiera encantado saber exactamente qué pasaba por la cabeza de mi esposo y Mandy mientras formulaban sus planes y estrategias porque estoy segura de que así es como lo estaban tratando, como una operación militar. Es absolutamente absurdo, pero mi prioridad actual es asegurarme de que mi hija y yo estemos a salvo y bien porque simplemente no hay forma de saber qué podrían hacer estas personas a continuación. No confío en ellos ni un poco, y después de este correo electrónico, básicamente han demostrado que ni siquiera merecen ser confiables. Actualización 3. Mi abogado contactó a Peter ayer,
y le dijo que la petición para terminar sus derechos parentales ya había sido presentada, y que necesitaba firmarla pronto o llevaría a otra batalla por la custodia, lo que sería innecesario para todos los involucrados. Naturalmente, no lo tomó bien y hoy, hace un par de horas, tanto Peter como Mandy aparecieron en la casa de mis padres cuando estaba a punto de irme a trabajar. Les dije que necesitaban mantenerse fuera de nuestra propiedad o llamaría a la policía, así que dieron varios pasos atrás hacia la calle, pero fueron realmente obstinados y Mandy me dijo que lo que estaba haciendo iba a destruir el futuro de mi hija porque todos sabían que yo no era capaz de criarla sola y que, por ser egoísta, la estaba privando de su única oportunidad de tener una familia real. Ni siquiera puedo expresar cuán equivocado fue eso en tantos niveles, y cuán ofensivo fue para mí personalmente porque, ¿qué se supone que significa eso? Me enfurecí con ella y terminé gritándole a todo pulmón en respuesta porque lo que estaba diciendo me había afectado de la peor manera posible. Esta mujer literalmente había destruido un hogar, así que ella, de todas las personas, no tenía derecho a darme una conferencia sobre lo que mi hija necesitaba o lo que era una familia. Ella fue quien arruinó una familia perfectamente feliz, y mi esposo había ido felizmente con ella, pero ahora estaban de vuelta para intentar jugar a ser una familia feliz con mi hija. Incluso alguien en un manicomio sabría lo ridículo que suena eso. Y también soy completamente capaz de criar a mi hija sola porque tengo un trabajo y gano una cantidad decente de dinero, suficiente para vivir bien y darle a mi hija la vida que se merece. Así que no estoy demasiado preocupada por la parte financiera. En cuanto a la familia de mi hija, creo que soy suficiente para ella en este momento, y en el futuro podría volver a casarme y ella tendrá un padre, pero por ahora, literalmente soy todo lo que necesita. Y una vez más, habían cortado a esta misma hija durante casi un año porque entonces no pensaban que la querían, y ahora que la quieren, de repente no soy una madre lo suficientemente buena para ella. Juro que estas dos personas son tan estúpidas y delirantes que es doloroso para mí incluso pensar en ello. Les dije que se fueran porque llegaba tarde al trabajo, pero Mandy decidió hacer una rabieta allí mismo en la calle. Y no estoy bromeando, en realidad se sentó en la calle, y me dijo que no podía irme a menos que le permitiera ver a mi hija una vez, y dijo que no se movería hasta que cediera a sus demandas. Fue ridículo y le pedí a Peter que la moviera, pero ese tonto se sentó justo al lado de ella. Si no hubiera estado de tan mal humor, probablemente me habría reído, pero afortunadamente, cuando mi papá se dio cuenta de lo exasperada que estaba, decidió finalmente llamar a la policía, y hacer que los sacaran por la fuerza. No había mucho que hacer excepto esperar mientras la policía llegaba a nuestro lugar, e incluso entonces, siguieron discutiendo con nosotros y amenazaron con protestar en mi contra porque estaba privando a mi hija de una vida feliz a propósito. Fue esa palabra, privar, la que seguía desencadenándome porque, por lo que a mí respecta, estoy haciendo lo mejor para mi hija y estoy segura de que cuando crezca, apreciará el hecho de que no dejé que su padre psicópata se hiciera cargo de su crianza. ¿Y quién dice que estará a salvo con él de todos modos? Por lo que sé, podrían literalmente secuestrarla y huir con ella si quisieran, porque creo que han demostrado que no les importa a nadie más. Y les dije lo que pensaba de ellos, pero seguían siendo obstinados y me dijeron que solo los estaba manteniendo separados porque tenía una vendetta personal contra ellos. Lo cual, de nuevo, si alguien hubiera estado en mi lugar, probablemente habría sentido lo mismo. Ellos son quienes arruinaron mi vida personal, así que creo que es realmente justo y razonable que tenga una vendetta personal contra ellos. La discusión continuó por un tiempo hasta que la policía apareció y se los llevó, e incluso entonces, se negaron a actuar como si se arrepintieran de su comportamiento psicótico, y continuaron amenazándome diciendo que volverían, y que no me dejarían mantenerlos alejados de su hija nunca más, lo cual es perturbador en otro nivel. Pero decidí quedarme en casa ya que me sentía especialmente paranoica debido a su comportamiento, y también decidí solicitar una orden de restricción hoy mismo. Creo que ya era hora porque hoy me mostraron lo locos que pueden ser cuando se trata de esto. Me divertí con su comportamiento ridículo, pero no voy a mentir, también fue un poco aterrador. Así que estoy haciendo todo lo posible para deshacerme de ellos por completo, y también me mudaré a un nuevo apartamento pronto porque claramente ninguna de las direcciones que mi esposo conocía se siente segura ahora. Actualización 4, me he mudado a un nuevo apartamento y, afortunadamente, Peter no tiene idea de dónde vivo ahora. También he logrado obtener una orden de restricción en su contra, y ahora tengo la custodia completa de mi hija. He logrado mantener mi cordura intacta durante las últimas semanas y, afortunadamente, ya estoy fuera de esta tontería sin sentido. No sé qué están haciendo Peter o Mandy ahora, y también les he dicho a mis amigos que no quiero volver a saber de ellos, ni que me cuenten nada sobre mí.
Las últimas semanas han sido muy tensas para mí porque mi exesposo seguía enviándome mensajes de texto y acosándome desde múltiples números de teléfono intermitentemente. Y Mandy esparció algunos rumores desagradables sobre mí, así que estoy segura de que la pareja poderosa estaba haciendo todo lo posible para derribarme. No funcionó, desafortunadamente. Pero lo que sea, ya terminé. Mi hija está bien, yo estoy bien y eso es todo lo que me importa. Soy toda la familia que ella necesita y lo mismo va para mí. Moral, la lección de esta historia es que es importante establecer límites claros y proteger a quienes amamos, especialmente cuando se trata de personas que han demostrado ser poco confiables o dañinas. No debemos permitir que las presiones externas o las manipulaciones nos hagan dudar de nuestras decisiones, especialmente cuando se trata del bienestar de nuestros hijos. La confianza y el respeto son fundamentales en cualquier relación, y cuando se rompen, es crucial priorizar nuestra seguridad y la de nuestra familia.